quiero compartirte una porción en las Escrituras, en el libro de Marcos. Vamos a meditar Marcos, vamos a tomar algunos pasajes de cada capítulo, del 1, el 2, el 3, pero luego vamos a detenernos aquí en el 5. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Cuando lo tienes, me das un fuerte amén. Y dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Salteamos hasta el verso 34. Verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Amén. Padre, yo quiero pedirte que esta palabra pueda traernos luz y dirección, sobre todo la fe para creer en lo que tú has dicho. Nos ponemos en tus manos y esperamos en ti tu revelación para cada corazón. Amén y amén. En este pasaje la historia nos cuenta que Jesús estaba cruzando el mar y llegó a la orilla. Pero necesito explicarle la historia completa, cómo es que llegó hasta esa orilla. Así que comienza desde Marcos capítulo 1. En Marcos capítulo 1, Jesús dice la palabra que él estaba en Capernaum. Capernaum era una ciudad que estaba a la orilla del mar de Galilea. De hecho, es una ciudad que está a la orilla del mar de Galilea. Y en esa ciudad Jesús entra y él está en la sinagoga. Y en la sinagoga había una persona endemoniada. Esa persona endemoniada se manifiesta cuando lo ve a Jesús, dice quién era Jesús, Jesús lo hace enmudecer y lo hace libre a la persona. Están en la sinagoga. La sinagoga era como una pequeña iglesia en cada ciudad. Los israelitas tenían el templo de Jerusalén, pero en las ciudades tenían una sinagoga, y ahí se reunía el pueblo para leer la Biblia, para orar. Así que él se había ido allí a ese lugar, al templo. Y las sinagogas tenían un grupo de gente que coordinaba a los que se le llamaban, eran los que ministraban en ese lugar, pero al que coordinaba todo le llamaban el principal de la sinagoga.
¿Me está siguiendo hasta aquí? Jesús llega a Capernaum, entra en esa sinagoga, ese endemoniado se manifiesta y termina siendo libre. Sale de ahí y afuera, de hecho, está la sinagoga y casi así enfrente, un poquito más allá, todavía están las ruinas donde está la casa de Pedro. Y Jesús se va a la casa de Pedro y en la casa de Pedro la suegra de Pedro estaba enferma. Jesús ora por ella y la mujer se sana. Después las escrituras siguen contando y dice que cuando llegó la noche, en el capítulo 1, verso 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. O sea, de Capernaum se lo trajeron a todos. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablarlos a los demonios porque decían quién era él. Así que la historia comienza en el templo, en la sinagoga, sana a la suegra y termina después sanando, a la suegra de Pedro me refiero, y después termina sanando a muchos, no dice a todos, dice que trajeron a todos, pero él sanó a muchos. Y a muchos endemoniados también los hizo libre. Ahí comenzó la historia, en esa sinagoga. En Marcos capítulo 2, verso 1 dice: y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que ya estaba en casa. Así que todo el mundo dijo: hoy, el que estuvo sanando el otro día a la tarde a la mayoría de los, a muchos, ahora de nuevo está acá en la ciudad. Entonces se fueron y dice que se llenó la casa. Verso 5. Al ver, llenó la casa y trajeron un paralítico. Este paralítico no podía entrar porque estaba tan llena la iglesia o la casa donde él estaba que rompieron el techo. Rompen el techo, lo bajan al paralítico y Jesús termina sanando el paralítico. Cuando vio la fe de ellas, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y terminó sanándolo. No termina el capítulo 2 sin que Jesús les enseñe a los religiosos quién es, por quién él vino. Capítulo 2, verso 16. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? ¿Qué come él y bebe con los publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Comienza haciendo liberación, sigue haciendo milagros, continúa haciendo milagros y liberación, pero luego viene una enseñanza. ¿Para quién él vino? Ustedes saben que cuando las personas no tienen grandes aflicciones, suelen volverse críticos de la forma, el método, con quien lo hace. Y en este caso eran los mismos religiosos que comenzaron a criticar lo que Jesús hacía. Cuando sanó al paralítico, ¿por qué sanó al paralítico diciendo que tus pecados te son perdonados? Cuando se junta con los pecadores, ¿por qué se junta con los pecadores? Los religiosos criticándolo a Jesús, lo que él hacía. Ahí no termina la historia. Jesús entra de nuevo en la sinagoga, capítulo 3, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca y le acechaban para ver si en el día sábado, que era el día de reposo, lo iba a sanar, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirando alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle.
Jesús sana, liberta, pero resulta que porque el sábado sanó a uno que tenía la mano seca, los religiosos dijeron: ¿cómo lo podemos destruir a este? No siempre porque hagas el bien la gente te va a aplaudir. Dios te va a terminar bendiciendo, pero los hombres no siempre actúan de la misma forma. Jesús, ¿qué de daño le hizo? Al endemoniado le hizo libre, a los enfermos los sanó, al paralítico lo hizo caminar, al de la mano seca le sanó el día sábado, pero ellos buscaban cómo destruirle. El mismo espíritu opera hoy. Cuando quieres hacer las cosas con Dios y para Dios, hay espíritus que quieren destruir tu fe. Y por eso es el ataque para robarte la fe. Porque si te quedas sin fe, porque el método no es el que están acostumbrados, porque no es la forma, porque Dios usó a alguien que a la persona no le gustaba, como este, lo que hace es te roba la fe. El ataque de Satanás es contra tu fe. Porque si crees, verás la gloria de Dios. Para el que cree, todo es posible. El que cree puede decir a esa montaña: córrete, y la montaña se va a correr. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, así que tu fe es el ataque, es hacia lo que crees. Allí continúa la historia, tengo que achicarla, pero Jesús sigue haciendo milagros. Luego se va, detiene la tormenta en el mar de Galilea, y luego cruza al otro lado y se encuentra con el endemoniado gadareno, y cuando lo libera el endemoniado gadareno, lo vuelven a echar a Jesús, y ahí él cruza a este lado de la orilla, y la multitud lo estaba esperando. Está el que necesita desesperadamente, no mira cómo Jesús va a hacer el milagro, solo espera el milagro. El que no está desesperado mira por qué lo hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, con quién lo hace y por qué lo hace. Entonces Jesús dijo: es que yo no vine para el sano, vine para el enfermo. Yo no vine para el que está santo, vine para el pecador. Yo quiero decirles, hay muchas mesas donde te puedas sentar. La Biblia dice: ay de aquel que se sienta en la mesa del escarnecedor, del que critica, del que se enoja, del que está peleando, ahí está sacándole el cuero a uno. Dice que esa persona va a caer. Pero hay una mesa que es en la que a mí me gusta sentarme, y en la mesa de los hambrientos por el Señor. En la mesa de los hambrientos el Señor viene a servir. Cuando la gente está saciada, el Señor los llama y dice: ay no, tengo esto, hoy no puedo, tengo mucho trabajo. Entonces Jesús dijo: vayan y búsquenle por las calles, busquen por las plazas, el que está tirado al costado del camino, ese no va a rechazar la invitación, ese se va a sentar a la mesa. Y así lo hizo, y así lo hizo con nosotros. Es en la mesa de los hambrientos por el Espíritu, por su presencia, por un milagro, por amor, donde Él viene a servir. Muchos de ustedes dicen: yo me voy el viernes al culto porque ahí hay milagros, y uno está expectante. ¿Qué Dios está por hacer? Quiero escuchar los testimonios, recibir liberación. Pero hay algo que tiene que superarnos las expectativas de ver, y es el amor por el que sufre. Eso fue lo que lo movió a Jesús. A Jesús no lo movía la popularidad. A Jesús lo movió el dolor de la mano seca. A Jesús lo movió la fe de los que traían a ese paralítico, y ese paralítico que no se podía levantar. A Jesús le movió el amor que él tenía por ese endemoniado que estaba allí en Gadara.
Lo que le mueve a Jesús por nosotros no es nuestra santidad. Lo que le mueve a Jesús por nosotros no es lo perfecto que somos, sino el amor que Él nos tiene porque sufrimos y porque podemos correr a Él y sentarnos a su mesa, y entonces Él se encarga de servirnos. Por eso ocurren los milagros. Por eso ocurren los milagros. Es porque hay gente que lo necesita y Él quiere hacer la obra. Cuando Jesús llega de este otro lado, y ahí entro en el capítulo 5, tuve que resumirlo bastante. Cuando Él llega de este lado, la multitud lo esperaba. Y una mujer tenía flujo de sangre por 12 años y perdió todo lo que tenía. Y ella dijo: si solo toco el borde de su manto voy a ser sana. ¿Qué método para sanidad es eso si en la Biblia no se había visto? Pero ¿sabe qué era? Fe que Jesús podía hacerlo. Tocando un trapo, lo que sea, con una palabra, con lo que sea. Ella tuvo fe. Esa mujer es sana y Jesús le termina diciendo: tu fe te ha salvado. No solo te ha sanado, te ha salvado. ¿Sabe qué es lo que nos mueve cuando el Espíritu de Dios se está moviendo? Es lo que creemos que Jesús puede hacer. Por eso venimos al frente, por eso buscamos, por eso nos sentamos, por eso escribimos en un papel una petición, porque creemos en lo que Jesús puede hacer, no en el método, no en la forma, es en Él. Pero en ese momento en que Él estaba allí, un hombre, y dice que era el principal de la sinagoga, que quiere decir la máxima autoridad de la iglesia donde él había ido a predicar. Todo lo que te conté pasó alrededor de esa iglesia. Y muchos de los escribas lo querían matar a Jesús. Y mi pregunta es: este hombre, el principal de la sinagoga, ¿por qué no lo quiso matar a Jesús? Porque tenía una necesidad. Tenía a su hija que se estaba muriendo. La religión no le pudo dar la esperanza que Jesús le dio. Este principal de la sinagoga vio al hombre de la mano seca estirarse. Este principal de la sinagoga vio al paralítico caminar. Este principal de la sinagoga vio al endemoniado ser liberado. Este principal de la sinagoga fue testigo de los milagros que Jesús estaba haciendo. Y a la hora que él necesitó, él supo dónde correr. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y voy a hablar ahora de aquí, de este lugar. Jesús se está mostrando. Cada testimonio que tú cuentas alientan la fe a otros, para cuando llegue el día difícil, ellos sepan dónde poder correr, sea de la forma que sea o el método, lo que sea. Si está en la palabra y nuestra fe está en Jesucristo, podemos correr a Él. Y dice que cuando llegó, acuérdese, era el principal de la sinagoga y los otros lo querían matar. Dice que buscaban consejo para destruirlo. Pero el principal, dice, se tiró. Dice, y vino llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. La extrema necesidad ya no mira estatus, no mira qué van a decir los otros. Cuando uno realmente está quebrado, no le importa el que dirán. Este era el principal donde Jesús había hecho tantos milagros y donde había un grupo que quería destruir a Jesús. Pero el amor por su hija lo llevó a encontrar al único ser sobre la tierra
que él había conocido, que podía sanar una mano seca, levantar un paralítico, levantarle de la fiebre a la mujer, a la suegra de Pedro, hacer libre al endemoniado, al atardecer sanar a muchos, sanarle a la mujer de flujo de sangre por tocar el borde de su manto. Y él dijo: esto es lo que necesito, un Jesús vivo y poderoso que pueda levantar a mi hija. Alrededor de Jesús suele haber, y siempre hay, tensión, polémica. Porque Jesús no vino a agradar al mundo, Él vino a salvar al mundo. Jesús hacía milagros, igual lo criticaban. Y de hecho se fue a la cruz sin haber hecho nada malo. Así que no te preocupes porque alguno te critique por buscar al Señor. No te preocupes porque eres un deseoso de ver un Jesús vivo y real en el 2018. Y hasta que Él venga, lo seguiremos viendo en medio nuestro. No te preocupes porque alguien no esté de acuerdo con tu teología. Si está en la Biblia y los frutos hablan. Es verdad que el diablo puede hacer milagros engañosos, pero el diablo no puede hacer liberación. Jesús lo dijo: Satanás no va a echar fuera a Satanás. Así que cuando tú ves liberación, el único que puede estar haciendo liberación en ese lugar es el libertador. Pero el ataque es hacia la fe. Cuando Jairo comienza a caminar con Jesús, llegaron los que le vinieron a traer la noticia. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa de Jairo, del principal de la sinagoga, y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal: no temas, cree solamente. Ahí estuvo la clave. Tal vez te olvides de toda la historia que hoy te conté, pero hay algo que quisiera por el Espíritu que no se te olvide. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. ¿Qué es lo imposible que Jesús no lo pueda hacer? Un padre que le terminan de decir que su hija murió, el principal de la sinagoga, y Jesús le mira y le dice: cree solamente. Creo que solamente bajo la unción del Espíritu Santo ese hombre se pudo quedar ahí, y por la esperanza única. Entonces Jesús no permitió que ninguno le siga, sino 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Generalmente con ellos iba hasta el monte de la Transfiguración y tantos otros lugares se lo llevaba. Pero vino a la casa del principal y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. En esa época se alquilaban o se contrataban la empresa de las lloronas. Hace unos años atrás todavía en nuestro país eso existía. ¿Saben de lo que estoy hablando? O sea, alguien moría y no sabemos si le querían mucho los familiares o no, pero si tenían plata hacían de cuenta como que mucho le querían y contrataban las lloronas y lloraban grande. ¡Ah! Esa era su profesión. Estoy hablando parte de nuestra historia, pero eso también ocurría ahí. Entonces venían los profesionales del llanto, pero no sincero. Y esos estaban en la casa del que estaba afligido. Y Jesús a esos los echó fuera. Dijo: no necesitamos ningún profesional del llanto. Tenemos que tener fe, tenemos que creer, tenemos que ver que esta niña se va a volver a levantar. Y me quedo con los que creen.
No necesitas mucha gente que te adule y que llore y que sea profesional en el llanto. Necesitas gente que te rodee, aunque sean 3, pero que te digan: cree solamente, Jesús lo puede hacer. Entonces, los profesionales del llanto se burlaban de él. Mas él, echándolos afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a sus 3 discípulos que estaban con él, y entró donde la niña estaba. Busca gente que crea, y busca gente desesperada que espere que Jesús haga algo. Y en ese ambiente, en esa mesa, se va a servir gloria del cielo. En esa mesa vas a ver milagros aparecer. En esa mesa vas a poder decir: los cielos han bajado a la tierra. Así que Jesús, tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Primero Jesús dijo: no temas, cree solamente. Y luego le habló al problema, le habló al imposible. Jesús era un especialista para hablar lo que tenía que hablar a quien sea, hasta un árbol. Se encontró con un árbol que no daba fruto y le habló: no dé más nadie fruto de ti. Al otro día estaba seco. Tenía una niña muerta delante y Jesús le habla a la muerta y le dice: niña, a ti te digo, levántate. Hay un poder en tus labios que viene por la fe en que crees en el Señor Jesucristo. Y puedes hablar o a un árbol o a algo que está muerto, a un matrimonio, a una finanza, a un cuerpo, a lo que sea. Si crees, Él lo va a hacer. Oh, así que quiero animarte a que cuides tu fe. Cuida tu fe. Aliméntate de los testimonios que Jesús está haciendo, como lo hizo Jairo. Y en el día de la aflicción él sabía que Jesús podía hacerlo. Cuando le quisieron robar la fe, Jesús le dijo: cree. Cuando llegó a la casa de la aflicción, se quedó con los que creían, no con los que lamentaban. Y cuando se paró delante del problema, le habló vida. Habla vida. Te encontrarás delante de los problemas muchas veces. No sé si los que te rodean serán de los profesionales del llanto o los que tengan fe, pero habla vida y declara vida. Y dile a esas finanzas: levántate. Y dile a ese matrimonio: levántate. Y dile a tus hijos: sé libre. Las drogas ya no pueden contigo. Hay un Dios de la vida que está aquí. Decláralo y háblalo. ¿Y sabe qué? Obedeció. Y la niña muerta abre los ojos, se sienta y Jesús le entrega a los padres. Lo gracioso es lo que Jesús le dice al final. Dice: pero Él les mandó que nadie lo supiera. Jesús no estaba buscando popularidad, pero ¿quién podría callar el gozo de recibir a su hija muerta, ahora viva y sana? No estamos buscando popularidad,
Pero ¿quién puede callar los milagros que vemos y oímos y la mano de nuestro Dios manifestándose sobre nosotros? Lo que buscamos es glorificarlo a Él, pero lo que Él busca es mostrarte cuánto te ama. Lo que lo mueve a Él es su amor por ti. Lo que a Él le mueve por mí, lo que le mueve por Él, es el amor que nos tiene, la misericordia que nos renueva cada mañana. Tal vez puedas decir: yo me junté con un montón de los que querían destruir a Jesús, pero hoy estoy afligido y hoy necesito, como Jairo, un milagro. Y puedes invitarlo al Espíritu Santo a entrar a tu casa. Y ya no escuches al que te dice: no va a salir más, ya se terminó ese matrimonio, no. Todos los profesionales del llanto no los escuches. Escúchale a Jesús, que Él dijo: no temas, cree solamente, cree solamente, cree solamente. Hay gente que está afligida por deudas económicas y no pocas. Pero te quiero decir: no mires a los profesionales del fracaso económico. Mira al dueño del oro y la plata del mundo, el que dijo: mío es el oro y mía es la plata, yo pagaré. Y comienza a ver lo que Él hará milagros. Escucharemos milagros de la gloria de Dios en las finanzas en estos días. Y va a ser poderoso, porque lo que lo logra es que le has creído a Él, que Él lo hará. Ponte de pie. Vamos a adorar al Señor mientras yo oro por ti. Adórale al Señor y yo estaré orando. Comienza a presentarle al Señor tu niña. Comienza a presentarle al Señor como la hija de Jairo. ¿Cuál es tu niña? ¿Cuál es tu milagro que hoy necesitas? Míranos, míranos, Señor. Míranos, Señor. Creemos en ti. Creemos en ti. Todo es posible. Nuevas fuerzas tú me das. Creemos en ti, Señor. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren. Estoy viendo hijos volver a la casa. Son rotas y yo viviré. Estoy viendo hijos corriendo y dejando las adicciones. Por ti todo lo puedo. Puedes declararlo. Todo es posible. Levántate Nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Jesús está aquí. Nada es imposible. Estoy viendo deudas en dólares que usted adquirió. Hay alguien aquí que está afligido porque tomó deudas en dólares. Estoy viendo cómo el Señor está trayendo esas finanzas del cielo. Pronto se terminará. Libre. Hay vida. No viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Vamos con todo. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible. Nuevas fuerzas tú me das. Nada es imposible para el que cree. Por ti los ojos se abren. Cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Decilo otra vez. Nada es imposible. Nada es imposible. Una vez más. Decláralo. Nada es imposible. Una más. Decláralo, iglesia. Nada es
imposible.